segundo vídeo vamos a ver ya propiamente la flexión nominal, las dos primeras declinaciones, la primera y la segunda, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que tener claro, habíamos visto en el primero cómo se enuncian los sustantivos con el nominativo y el genitivo, y habíamos visto que era precisamente el genitivo el caso que permitía identificar una palabra dentro de una declinación o de otra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues que la primera declinación, ya lo habíamos dicho, presenta genitivo en AE. Entonces, todos aquellos sustantivos que al enunciarse presenten un nominativo y un genitivo en AE, o si fuese un plural, genitivo en ARUM, pero, ¿vale? Pues serían de la primera declinación. ¿Qué encontramos dentro de la primera declinación? Pues encontramos sustantivos femeninos, mayoritariamente. Hay sustantivos masculinos que son menos numerosos y que formalmente no se distingue, es decir, no hay ningún cambio entre la primera declinación masculina y la primera declinación femenina, ¿vale? Las terminaciones son las mismas, no hay problema. Y luego hay adjetivos. Concretamente hay los adjetivos correspondientes al femenino, al género femenino de la primera clase de adjetivos. Vale, bien. Visto esto, lo que hay que saber es que dentro de la primera declinación se agrupan las palabras que tienen el tema en A y a partir de ahí hay que saber una tabla de terminaciones. Hay que saberse la tabla de memoria y en orden. Es muy importante, de memoria y en orden. También es importante ver una cosa. Yo hablo de terminaciones, no hablo de desinencias, ¿vale? Lo digo porque luego explicaremos que para declinar un sustantivo hay que ir al genitivo, le quito la terminación de genitivo y entonces le añado las otras terminaciones. Si lo hago así es mucho más fácil porque no tengo que hacer tengo que pensar si la A forma parte del tema o no. La utilizo como terminación, aunque forme parte del tema, ¿vale? Y ya está, no me preocupo, ¿vale? Por ejemplo, ahora vamos a ver, pues el nominativo tiene una terminación en A, en la primera. ¿A es la desinencia? Pues no, no exactamente. La desinencia es una desinencia cero. Pero como no vamos a explicar esto, que no hace falta, pues vamos a aprender que la terminación visible va a ser una A. En el vocativo vamos a tener una terminación A. En el acusativo vamos a tener la terminación perdón, que es la A del tema y la M de la desinencia. Pero esto da igual, no se pide en bachillerato. Por tanto, vamos a aprender las terminaciones. No vamos a hablar de desinencias cuando hablamos de declinaciones. Por tanto, yo tengo que saberme que el genitivo es en AE, el dativo es en AE y el ablativo es en A. Y en plural, el nominativo es AE, el vocativo es AE, el acusativo es AS, el genitivo es ARUM, el dativo es IS y el ablativo es IS. Entonces, en los tiempos que corren de la nueva pedagogía, en los que memorizar es prácticamente un maltrato al adolescente, yo entiendo que estudiar latín pues está mal visto y tal, pero aquí hay que memorizar, esto hay que saberlo de memoria, esto no hay más cera que la que arde. Yo me tengo que saber am, ae, arum, is. Y jamás en la vida ha habido un alumno que se haya traumatizado, que haya ido en hora punta a un centro comercial a hacer una masacre porque se haya tenido que estudiar las declinaciones de memoria. Entonces, esto es así, hay que saberlo, ¿vale? Dicho esto, la primera declinación está vista porque no tiene más cambios. Me da igual que el sustantivo sea masculino o sea femenino. El nominativo va a ser en A, el vocativo en A, el acusativo en AM, el genitivo en AE, el dativo en AE, el ablativo en A, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver los ejercicios, ¿vale? Vamos a ver casos. Pues primera palabra que podemos declinar, pues típico de todas las gramáticas, domina, dominae, ¿vale? Esto, aquí en la primera, no es estrictamente necesario hacerlo así, ¿vale? Pero si no aprendo a hacerlo así ahora, al principio, no cojo el buen hábito, cuando sea estrictamente necesario no voy a rascar bola. Y en los exámenes voy a sufrir, pues, lo que popularmente se conoce como un siniestro total, porque no declinaré bien ninguna palabra. Vamos a ver, esto, AE, es el genitivo abreviado. Esto hay que entender que esta A de aquí, la A del nominativo es esta A de que aparece aquí, es la misma, es la A del tema.
Por tanto, esto hay que leerlo como do, mi, dominae. ¿Vale? Entonces, como dominae, yo le quito ae. Y entonces, sobre domin, yo añado la terminación que he dicho antes. Los nominativos he dicho que acababan en a. El vocativo acababa en a. El acusativo acababa en am. Pues será dominam. El genitivo me lo dan hecho, no me puedo equivocar. El nominativo y el genitivo me lo dan, tienen que estar igual. El dativo dominae y el ablativo es domina. Y aquí yo voy a marcar como terminación las terminaciones que tengo en el cuadro, porque de hecho esto es cuando a mí me salga en la frase, en el texto, yo lo que voy a leer, lo que voy a tener que reconocer son estas terminaciones. A, am, ae, a. ¿Qué quiero hacer el plural? Pues es lo mismo, domin. Y ahora le añado las terminaciones. Ae, ae, as, arum, is, is. Lo mismo, ¿vale? Lo que para mí, donde se concentra la información gramatical, es en la terminación de la palabra, ¿vale? ¿Que me sale dominis? Pues tendré que ver, según el contexto sintáctico, si esto puede ser un dativo plural, necesito un complemento indirecto, o puede ser un complemento circunstancial, pero lo que no podrá ser nunca será un nominativo sujeto, ¿vale? Bien, la primera en principio no tiene demasiado ni misterio ni problema. Esto es lo que hay, ¿vale? Esta es la primera declinación. En femenino, la palabra femenina. Si os fijáis, ahora vamos a hacer otra que es masculina. Nauta, nautae. Bueno, pues haré lo mismo por principios. Ya, tengo que coger y acostumbrarme a trabajar bien. Yo deshago la abreviación del genitivo. Y le quito la terminación, que no la desinencia, la terminación. Y entonces, pongo la terminación que quiero. ¿Qué quiero poner? ¿Estoy haciendo el nominativo? Pues pongo la denominativo que es a. El vocativo. El acusativo. El genitivo. El dativo. Y el ablativo. Y me tiene que quedar a, am, ae, a. ¿Qué hago el plural? Pues lo mismo. Nautae, nautae, nautas, nautarum, nautis, nautis. Y de nuevo, pues me queda la secuencia de terminaciones ae, as, arum, is. Fijaos, si os fijáis luego después en la forma de la declinación de domina que hemos hecho, que acabamos de hacer, pues es que las terminaciones son exactamente las mismas, no hay ninguna variación. La única forma que yo tengo de saber que una palabra es masculina o es femenina es acudir al diccionario, que me lo da. ¿Vale? Y pongo aquí otra porque esta normalmente acaba generando ciertos problemas porque, bueno, ahora veréis.
Entonces, si yo me acostumbro a trabajar bien, no hay problema que valga, no hay problema. Si me acostumbro a trabajar mal y voy al genitivo, dudaré. Pero como ya hemos dicho que hay que ir al genitivo, pues vamos al genitivo y hacemos inteligentia y le quito, perdón, genitivo, intelligentiae, y le quito ae. Entonces es intelligenti más la terminación de nominativo, que es a, inteligentia. El vocativo es inteligentia. Intelligentiam, acusativo. Inteligentia, el genitivo que acordaos, os lo dan hecho. Inteligentia también el dativo. Inteligentia el ablativo. ¿Sí? Bueno. Vale, no tiene ningún problema, son todas iguales. ¿Vale? En la primera no hay ninguna dificultad. Las dificultades se concentran sobre todo en la tercera declinación. ¿Vale? Pero para llegar bien a la tercera hay que empezar a trabajar bien en la primera. De nuevo, plural, pues empiezo. Intelligenti y le añado la terminación ae. Vocativo igual, intelligentiae, acusativo, intelligentias. A ver. Intelligentiarum. Y ahora es donde suele venir en estos nominativos en IA el motivo de duda, que no es tal si se trabaja bien, insisto. Intelligenti más la desinencia de dativo plural es intelligenti is con dos ies. Entonces estas dos ies aquí a veces cuando se empieza a estudiar molestan, hacen dudar y la gente se acaba comiendo una. No os comáis lo que no toca. Esto es fundamental. O sea, si lleva una i en el tema y le añadimos otra i, pues ya está. Me quedan dos. Y no me sirve, es que me suena raro, me chirría. No os puede chirriar porque así en general, por vuestro bien espero, no habláis latín. ¿Vale? Por tanto, está claro que tiene que sonar raro. Vale, vamos a ver. Ae, ae, as, arum, is. ¿Vale? Esta es la secuencia. Esta es la primera declinación de los sustantivos. Los adjetivos. Pues los adjetivos, esa llamada primera clase de adjetivos, bonus, bona, bonum, pues la columna que corresponde a la primera, que sería bona, la segunda, se declina así: bona, bona, bonam, bonae, bonae, bona, bonae, bonae, bonas, bonarum, bonis, bonis. ¿Vale? Bueno, pasamos a la segunda declinación. Y de nuevo yo me tengo que plantear qué declina la segunda declinación. En la segunda declinación yo tengo sustantivos masculinos y femeninos. Los femeninos son menos numerosos. Pero ojo, también tengo neutro. En la primera no había género neutro. Aquí sí. Nosotros en castellano no tenemos sustantivos de género neutro, ni en catalán. ¿Vale? Bueno, pues en latín sí lo sabía.
Por tanto, aquí ya tengo los tres géneros gramaticales, el masculino, el femenino menos representado y el neutro. Y entonces tengo adjetivos masculinos y neutros que son los masculinos y neutros de la primera declinación, para que nos entendamos en ese modelo bonus bona bonum que habíamos visto en la lección anterior. Al final, pues el us masculino y el neutro, ¿vale? Los adjetivos ya los veremos aparte. Entonces, la segunda declinación agrupa sustantivos de tema en o. Lo que pasa es que en la terminación, yo muchas veces lo que voy a ver es una u. En realidad el tema es en o-e, y ya veremos que hay un caso en el que sí que aparece la e, pero así en general lo que voy a ver es una u, pero tampoco me tiene que preocupar, yo me tengo que saber las terminaciones y listos. Entonces, la tabla de terminaciones de la segunda declinación se complica un poquito simplemente porque añadimos el género neutro, ¿vale? Y porque hay más variantes en el nominativo. Yo os he puesto solo dos, pero hay todavía otra, ¿vale? Entonces vamos a ver nominativos en us, que son la mayoría y que van a hacer el vocativo en e, y nominativos en er, que van a hacer el vocativo en er, ¿vale? Estos los masculinos y femeninos. El acusativo será en el genitivo en i, el dativo en o y el ablativo en o. En cuanto a los neutros, todos los neutros en latín, hay neutros en la segunda, en la tercera y en la cuarta declinación. Todos los neutros sistémicamente tienen una característica sistémica, y es que los tres primeros casos son iguales entre sí, y en el plural los tres primeros casos, además de ser iguales entre sí, tienen terminación a. Por tanto, el neutro singular será y o. Ahora me paro aquí en el singular, porque de un tiempo a esta parte veo cosas raras y veo que hay alumnos que creen que una palabra de la segunda se puede declinar indistintamente en us o en er o en ir, según me parezca, me apetezca, me convenga. No, el nominativo me lo dan en el enunciado, entonces yo no lo puedo cambiar. Si me dan un nominativo en us, lo tengo que declinar como nominativo en us. Si me dan un nominativo en er, lo tengo que declinar como nominativo en er. ¿Vale? No es una elección que yo pueda hacer. Yo no, en la clase de latín no soy libre de nada. En general, en ninguna clase. ¿Vale? Entonces, el singular y en el plural, pues en el plural se simplifica porque las variaciones estas del nominativo vocativo singular desaparecen. Masculino, femenino hacen un nominativo en i, vocativo en i, acusativo en os, genitivo, aquí hay un error, el genitivo es orum, ¿vale? El dativo es en is y el ablativo es en is. A ver. Vamos a ver si esto queda mejor aquí. Si no, tacharemos. Orum, ¿vale? El neutro, nominativo, vocativo y acusativos iguales entre sí y acabados en a. Genitivo, dativo y ablativo ya es común, orum, is. Pensad una cosa, la diferencia entre los géneros, digamos, los géneros que se llaman animados, el masculino y el femenino, y el neutro, afectan solo a los tres primeros casos. Si afectasen al resto de la declinación ya no estaríamos hablando de segunda declinación neutra, sería otra declinación. El hecho de que sea segunda declinación neutra quiere decir que el genitivo es el de la segunda declinación y a partir de ahí el dativo y el ablativo son comunes a la segunda declinación masculina, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer ejercicios. De nuevo, y aquí ya sí que es importante empezar a trabajar bien desde el genitivo porque de lo contrario voy a tener un problema. No aquí en los nominativos en us, pero sí más adelante. Entonces, esta I abreviada hay que leerla como domini. Sustituye a la última sílaba del nominativo. Domini. Y a domini le quito la I. Y entonces le añadiré, como dominus es masculino, el nominativo me lo dan hecho, ¿eh? Pero luego le tengo que poner las terminaciones estas de aquí. I, o, i, os, orum, is. De modo que el nominativo me lo dan
dominus. El vocativo de los nominativos en us es domine. El acusativo es dominum. Genitivo domini, me lo dan hecho. A ver, domini. Dativo domino. Y ablativo domino. En cuanto al plural, pues hemos dicho y domini, domini, dominos, dominorum, dominis, dominis. ¿Vale? Y marco las terminaciones us, i, o, i, os, orum, is. Bien, voy a hacer otra. Pinus pini. Esta es femenina. Los nombres de árbol de la segunda declinación normalmente son femeninos. Bien, pues haré lo mismo. Y de momento me parece que no sirve para nada esto, ¿eh? Pero sí sirve. Pini, le quito la i y ahí hago la declinación. Pinus, pine, pinum, pini, pino, pino. Pini, pini, pinos, pinorum, pinis. A ver, un momento, vamos a hacer bien. Pinis. Y de nuevo, pues tengo us, i, o, i, os, orum, is. ¿Vale? Las terminaciones no varían, son las mismas, tanto para el masculino como para el femenino. No hay diferencia. ¿Vale? Ahora bien, y esto es muy importante. ¿Qué pasa? Aquí tengo ager, agri. Aquí ya no puedo poner un us en el nominativo porque el nominativo es ener, no me lo dan en us. Por tanto, el nominativo es ener, pues lo voy a declinar de acuerdo con la tabla que teníamos aquí. Nominativo ener, vocativo ener, acusativo genitivo en i, dativo en o, ablativo en o. ¿Vale? La cuestión es que si yo declino desde el nominativo, aquí ya la he liado, ya está, el desastre ya está servido. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir al genitivo y quitarle la terminación i, fuera, y declinar, o sea, el nominativo y el vocativo son iguales. Ager me lo dan, ager, ager. Bien, en esta palabra concreta y en unas cuantas más de la segunda, ya se anticipa el problema que vamos a ver en la tercera, ¿vale? Si yo declino sobre el nominativo, diré que el acusativo es agerum. Pues mal, muy mal. Porque la e de ager no está en el genitivo. Entonces, para eso voy al genitivo. Porque si ha habido alguna alteración entre el nominativo y el resto del nominativo vocativo y el resto de la flexión, lo veré en el genitivo. Entonces, a partir del vocativo, es decir, en el acusativo, yo ya tengo que declinar con lo que extraigo del genitivo. Y ahí tengo que añadir la terminación agrum. Genitivo agri. Dativo agro. Ablativo agro. No agero, no, la E no está. ¿Vale? Nominativo plural, de nuevo sobre el genitivo o a partir del genitivo, agri, agros, agrorum,
agris, agris. ¿Vale? Entonces, claro, aquí, pues bueno, la terminación er, que es igual en nominativo y vocativo. El vocativo siempre es igual, en todas las declinaciones va a ser igual que el nominativo, salvo en la segunda, los nominativos en us que hacen el vocativo en e. ¿Vale? Orum, is. Y ahí tendríamos las terminaciones. Yo no tengo la posibilidad de elegir, insisto, y esto es muy importante. Yo no puedo declinar esta palabra con un nominativo distinto del que me dan. No puedo ponerle us, ni puedo ponerle un nominativo en ir. ¿Vale? Bueno, y finalmente el neutro. ¿Qué pasa con el neutro? Pues el neutro es lo más simple que hay. Ah, por cierto, puedo tener nominativos en ers, por ejemplo, puer, pueri. Aquí no tendría este problema, ¿vale? Pero es que me da igual porque no hay problema si yo voy al genitivo. Por tanto, hay que ir siempre, hay que declinar a partir del genitivo. Bueno, el neutro. Pues el neutro no tiene ningún problema. Lo único que debo tener en cuenta es eso, es que es neutro y que por tanto... A ver, vamos a hacer... vamos a hacerlo bien. Templi. Pues le quito la i. Y a partir de ahí tengo que tener en cuenta que los tres primeros casos de la declinación son iguales entre sí, que en el plural son en a. ¿Vale? Bien, como es neutra, el nominativo me lo dan, templum. Y en este caso, como es neutra la palabra, me sirve para el vocativo, que es lo habitual, y para el acusativo. A ver. Genitivo lo tengo hecho en el enunciado, no me puedo equivocar. Templi, dativo, templo y ablativo, templo. Para el plural, templi, perdón, es neutro, en a. Templa, y como es neutro, los tres primeros casos son iguales entre sí, templa, templa. Genitivo, templorum, templis, templis. Sí, bueno, pues hasta aquí la primera y la segunda declinación, los sustantivos. Los adjetivos los veremos en un vídeo aparte en el que solo hablaremos de adjetivos. ¿Vale? Pues espero que os sea útil y que estudiéis a conciencia.